Busquemos en nuestras Biblias ahí Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Y vamos a leerlo nuevamente, ese versículo que creo que cuando terminemos toda esta serie, tú tienes que haber salido de acá habiéndote memorizado el versículo. Porque todas las veces que lo hemos leído y que lo vamos a estar leyendo, va a ser muy importante que prestes atención, que lo puedas leer, que lo puedas meditar. Y después de leer Gálatas, vamos también a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 11. Y fíjate lo que va a decir la palabra de Dios ahí en Gálatas, capítulo 5. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, a lo mejor varía en cuanto a la que tú tienes, pero ahí está el fruto. Vamos a ver, capítulo 5, versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Juan capítulo 15, versículo 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Ahí está hablando Jesús. Así es, desbordarán de gozo. ¿Te das cuenta lo que Cristo afirmó? Él había dado indicaciones necesarias y dice, mi gozo va a ser abundante en su vida. ¿Sabes que el hombre salido de la mano de Dios, formado íntegramente por Dios, gozaba de deleite de estar en la presencia de Dios? Era un gozo que caracterizaba estar ante Dios. Dios, habiendo creado al hombre a su imagen conforme a su semejanza, por lo tanto el hombre, teniendo la imprenta de Dios, ha de tener en forma limitada todas aquellas cualidades expresadas en el fruto del Espíritu. Sin embargo, la caída comporta la corrupción total del hombre, haciendo de éste entrar en una experiencia de muerte y por lo tanto viviendo la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa significa, y presta atención lo que es esta naturaleza pecaminosa, es el intento del hombre en vivir sin poder vivir, puesto que todos sus actos no son satisfactorios ante la presencia de Dios. Entonces nos preguntamos, si ya tenemos esas cualidades, ¿qué importancia tiene que el Espíritu la desarrolle en mí? ¿O estamos diciendo que el Espíritu toma lo que hay en ti y en mí para potenciarlo? ¿Sabe que hacía estas reflexiones mientras estudiaba? Porque una de las cosas que por ahí regularmente pensamos los cristianos es que el fruto del Espíritu es algo que yo pueda producir. Y nos olvidamos de que Dios, habiéndonos creado, puso amor, puso fidelidad, puso alegría. Puso cada una de esas cualidades en nosotros al momento de crearnos. El problema está en que estas cualidades que Dios las puso en forma limitada fueron corrompidas por el pecado. Adán, en aquel momento que se paseaba en el huerto con su mujer Eva, indudablemente disfrutaba de cada una de estas cosas porque estaba en la presencia de Dios. Y el estar en la presencia de Dios necesariamente implica una vida de gozo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento muchas veces. ¿O no dice el Salmo, yo me alegro con lo que juntos decíamos, a la casa de Jehová iremos? ¿No dice Sofonías que el Señor se regocija, cantará de amor y se gozará sobre ti? Por lo tanto, cuando pensamos en Dios, debemos pensar en un Dios de gozo. Y Adán disfrutaba de esa presencia de Dios que producía gozo en su vida. Yo no me imagino a un Adán ahí en el huerto triste, ahí debajo de un árbol pensando, ¿y qué me toca vivir mañana? No, creo que Adán estaba ahí gozoso de que Dios, el que se paseaba por el huerto y hablaba cara a cara con Dios, indudablemente disfrutaba de esto. El problema está en que el pecado al entrar en el mundo corrompió nuestra existencia y ya el hombre dejó de realmente percibir, de poder expresar ese gozo abundante que solamente Dios da. Por eso es necesario que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿el gozo es producto humano o producto divino?
Sabes que el primer punto que te quiero hablar, fíjate que necesariamente creo que veamos nuestra condición. Fíjate que dice Efesios capítulo 2. Y Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, nos va a enseñar que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, estábamos en una condición que refleja el por qué el gozo no era posible disfrutarlo en la plenitud que Dios lo da. Indudablemente que nosotros nos gozamos, nos reímos, nos ponemos alegres, pero de lo que vamos a hablar hoy es de una experiencia extraordinaria, la experiencia humana. Por eso es que nuestra condición es una, lo que vamos a ver. Dale atrás, por fe, después ahí vemos. Lo segundo, vamos a ver ahora que vivo. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver el cómo vivirlo, ahora lo vivo. Y lo último que vamos a ver es que ahora lo vivo en la comunidad. ¿Cómo lo vivo en la iglesia y donde me estoy desarrollando? Por eso fíjate nuestra condición y leamos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Fíjate que el apóstol es muy claro. Si tú estás aquí y no tienes a Cristo en el corazón, esta es tu condición. Y si estás acá y tienes a Cristo en el corazón, esta era tu condición. ¿Sabes que la Biblia enseña claramente? Fíjate que en la próxima placa habla de que nosotros éramos hijos de desobediencia. Por lo tanto, como hijos de desobediencia, teníamos una obediencia total a Satanás. Todo cuanto nosotros hacíamos y todo cuanto deseábamos hacer, había influencia de Satanás para que hiciésemos lo que él quería. De ahí que tu alabanza y mi alabanza no podía ser grata ante Dios. Porque mi obediencia no era al Dios del cielo, sino a príncipe de la potestad de las tinieblas, como dice aquí. Pero lo segundo es que fíjate que hay una obediencia a nuestra carne. Claro, nosotros hacíamos todo cuanto queríamos hacer, lo hacíamos según nuestros deseos. Y esta naturaleza pecaminosa, como te dije anteriormente, era el querer vivir sin poder vivir. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera vida es solamente la vida de Dios. Cristo dijo, yo soy la vida. Por lo tanto, el vivir fuera de Cristo es no vivir. Y por eso es que tú en tu naturaleza pecaminosa, haciendo y obedeciendo los deseos de tu carne, querías agradar a Dios, pero no podía. Querías disfrutar de una alegría que no fuese momentánea, pero no podías. Porque estaba viviendo según tus deseos y todo cuanta alegría había en tu vida o gozo era algo pasajero. Y esa es la condición de la cual Dios nos habla. Es más, 1 Juan capítulo 5, versículo 19, Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y la idea es bastante interesante porque Juan dice que es como que Satanás tiene al mundo, las personas que en él habitan, en su regazo, adormeciéndolo y guiándolo como él quiera. Imagínate la condición en la cual está hablando la Biblia. ¿Te das cuenta que es imposible agradar a Dios en esa condición? No puede haber gozo. ¿O no te pasa por ahí que antes de llegar a Cristo, y si hoy no tienes a Cristo, solamente vives momentos? ¿Qué es lo que te ofrece Satanás? Vive el momento por deleites pasajeros. Por eso Satanás utiliza los deleites de los ojos para que tenga una alegría momentánea. Y fíjate qué dice Gálatas, ahí capítulo 5, 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que evidentes. Y ahí Pablo va a describir cuáles son aquellas cosas que son contrarias al fruto del Espíritu Santo. Por eso la primera pregunta que te quiero hacer hoy día, una de las tantas, es si estás considerando cuál es tu condición ante Dios. Y si has venido acá y estás sentado acá, ¿en qué condición está tu vida? ¿Realmente estás seguro de que eres salvo y que Jesús domina tu corazón? Si no es así, hoy día Dios te demanda creer en Cristo Jesús, arrepentirte de tus pecados y entregarte a Él.
para que puedas vivir y disfrutar de lo que vamos a ver. Por eso quería primero compartirte esto, porque a lo mejor llegas acá y vamos a comenzar a hablar de gozo y todo lo que esto produce y por qué es algo de Dios, y no lo puedes disfrutar porque no está en sintonía con Dios. Por eso te desafío que a lo mejor puedas orar ahí mientras estás. Decirle a Dios, perdóname, porque de lo que se va a hablar y se va a decir, yo quiero disfrutarlo. Yo quiero tener ese fruto, yo quiero disfrutar de ese gozo de Dios. Así que fíjate, lo segundo tiene que ver con que ahora que mi condición es distinta, entregué mi vida a Cristo, ahora que vivo. Fíjate lo que Dios va a producir. Versículo 2, capítulo 2, versículo 5 de Efesios. Dice que nosotros habiendo estado muertos en nuestros pecados, Pablo avanza y dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso solo la gracia de Dios, que ustedes han sido salvos. ¿Te das cuenta? Solamente cuando Dios viene y te da vida, tú que eres cristiano, que tienes a Cristo en el corazón, la Biblia, Cristo dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Por eso cuando estamos en la presencia de Dios, desde el momento que tú crees en Cristo, que tienes vida, no vas a parar jamás de conocer a ese Dios infinito, Dios eterno. Y lo más maravilloso del cielo va a ser justamente eso. Que en esa dinámica de conocer a Dios, Dios va a ir dándonos a conocer más de su carácter. No sé si tú tienes dimensión de lo que estamos hablando. Como Cristo dice, yo quiero que te conozcan como me conocieron a mí. Por eso es que la Biblia nos desafía hoy día que para poder vivir el gozo que hay en Cristo, necesariamente Cristo tuvo que darme vida. ¿Sabe que la vida de la iglesia consiste en un vivir a Cristo? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo. Entonces, si tú quieres vivir la vida como Dios la da, necesariamente tiene que vivir a Cristo. Por eso es que yo ahora vivo y por lo tanto el Espíritu Santo que está en mí puede producir en mi vida todo lo que Él me ha dado, que es el fruto. ¿Sabe que el Espíritu Santo no viene a remendarte un frutito? No viene a remendarte el amor. Vino a darte el amor de Dios. No vino a darte un gocito, no. Cristo dijo para que tengan el gozo que yo tengo, el gozo completo plenamente. Cuando Dios viene a tu vida, necesariamente el Espíritu Santo obra y pone en tu vida el gozo del Espíritu, que es sobremaneramente abundante y es de una magnitud extraordinaria que tú no puedes imaginar. ¿O no te pasa que la gente dice, no sé qué le pasa a este cristiano? Mira cómo estamos y el tipo está tranquilo y gozoso. ¿Qué le pasa? Porque claro, el Espíritu Santo está actuando en tu vida. Y de eso se trata. Fíjate lo segundo, ahora que lo vivo, ¿qué pasa? Fíjate que dice Efesios capítulo 4, versículo 24. ¿Qué enseña la Biblia? Mira. Y Pablo dice, pónganse ¿qué? La nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Sabes que acá Pablo nos va a dar un principio nuevo. Cuando tú naces de nuevo, ¿qué dice ese versículo famoso que siempre decimos? Los que están en Cristo, ¿qué? Nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Aquí mismo Efesios capítulo 2, versículo 10, también Pablo va a decir que Dios ha creado un nuevo hombre y ha hecho buenas obras para que podamos disfrutarla. Entonces, Dios ha creado en ti una nueva vida, no. Dios ha hecho un nuevo nacer, un nuevo hombre. ¿Qué le dijo Juan a Cristo? Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe que esa nueva vida en Cristo, necesariamente Dios tuvo que crear una nueva persona en ti? Dios en lo espiritual obró en tu vida para erradicar esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre pecaminoso, para poner en ti ese nuevo hombre y por lo tanto ahora estás en la capacidad de poder producir el fruto del Espíritu. De otra manera es imposible. Por eso Pablo dice, pónganse, revístanse continuamente de este nuevo hombre. Y fíjate lo que nos va a decir más la Biblia.
lo primero que necesitamos hacer es, ¿qué? Despojarse. ¿Sabe que si tú quieres comenzar a disfrutar de ese gozo que está en ti por la nueva naturaleza, tienes que comenzar a despojarte? ¿Sabe qué es esa nueva condición espiritual que tienes para manifestar ese fruto del Espíritu en una conducta diaria? Por eso se nos demanda despojarnos. Es un día a día despojarnos y revestirnos de Cristo. Es vestirnos del nuevo hombre con la conducta de la experiencia maravillosa de la plenitud del gozo de Cristo. ¿Sabes que el Espíritu Santo va llevándonos a ser conformados a Cristo? Efesios dice muy claramente que la voluntad de Dios está expresada en nosotros, ¿qué? Ser santos y sin mancha delante de Él. Y el Espíritu Santo, obrando en tu vida, dice que es tu responsabilidad despojarte de todo aquello que es pecaminoso. Por eso 1 Juan, ¿qué enseña? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, hoy, si en tu vida hay pecado, es muy difícil que puedas experimentar el gozo de Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo David en aquella oración? Devuélveme el gozo de la salvación. Claro, porque la experiencia de David era una experiencia pecaminosa, la cual no le permitía disfrutar de ese gozo que Dios daba. Por eso hoy Dios te dice, despójate. ¿Quieres experimentar gozo? Bueno, despójate de la vida pecaminosa. Tienes que sacarla, tienes que cortar con esa vida pecaminosa. Lo segundo que nos dice la Biblia es, regocíjate. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Fíjate el mandato que Pablo dice. Capítulo 3, versículo 1 de Filipenses. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirle estas cosas y lo hago para proteger su fe. Capítulo 4, versículo 4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Por lo tanto, Dios hoy día nos demanda que podamos regocijarnos, que podamos alegrarnos pase lo que pase. Que en cualquier situación en la que yo pueda estar viviendo, Pablo, allá en la cárcel, podía decir, regocíjense. ¿Se acuerdan que Filipenses es la carta del gozo, como muy bien se le llama? Son reiteradas las veces que Pablo apela al gozo. Por lo tanto, hoy día es muy importante que nosotros podamos entender que en la vida cristiana una de las cosas que yo tengo que esforzarme es regocijarme en el Señor. Tengo que aprender a disfrutar, pase lo que pase, de la presencia de Cristo. Lo tercero tiene que ver con exhibir. Sabes que acá no te estoy hablando de una condición de exhibir cosas externas, sino de exhibir la esperanza que tú tienes. ¿Sabe cuál es la esperanza según Pablo en Colosenses? Cristo, nuestra esperanza de gloria. ¿O no era eso lo que Cristo le hablaba a los discípulos? Que Él le decía, yo me voy, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Debes de gozarte porque aunque yo me voy, yo voy a volver. Por lo tanto, tu esperanza tiene que ser puesta en ese Cristo resucitado que ha de venir y que ha de volver. Y por eso es importante que tú puedas exhibirlo. Hebreos capítulo 12, fíjate que nos enseña Hebreos capítulo 12. Porque es importante exhibirlo. Y ahí en Hebreos, la carta donde los padecimientos y los sufrimientos de esos hermanos era en extremo, como muy bien lo va a decir ahí en su capítulo 10, pero fíjate en la altura del capítulo 12, que enseña acá la palabra de Dios y nos pone a Cristo de ejemplo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. En esa carrera de la fe nos dice, ¿cómo corremos la carrera que Dios ha puesto por delante? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que éste le representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Te das cuenta lo que Dios dice? Exhibe tu esperanza, porque Cristo Jesús
Mientras iba a la cruz, él sabía que más allá de la cruz, ¿qué había? La promesa de Isaías capítulo 53. Dice que iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. Cristo fue a la cruz sabiendo que había esperanza. No solamente por él, sino por el mundo. Recuerda que en Juan 17 él va a orar y pone en las manos de Dios la iglesia que habría de nacer en Hechos capítulo 2. Ya vamos a ver algo de eso. Por el Cristo que iba a la cruz, iba avanzando el que perfeccionó la fe, el que inicia la fe, era el gozo que iba delante de él, estaba mucho más allá de los padecimientos. ¿Cómo tú transitas en esta vida cristiana cuando estás padeciendo? ¿Te centra en los padecimientos o te centra en el Dios que te da esperanza? Cuando estás pasando por alguna situación difícil, ¿qué es lo que viene a tu corazón? ¿O no viene aquel versículo como Cristo dice en Juan 14, dice, no se turben vuestros corazones? Creed en Dios, también creen en mí. Y hoy Dios te demanda que en esta vida de gozo necesariamente tienes que vivir esa esperanza. Tienes que avanzar en la vida cristiana, que todos vean no tu carácter, sino que tienen que ver a Cristo. Que tu esperanza está puesta en Él. Que tu esperanza no está en cualquier cosa, ni un trabajo, ni una familia. No, mi esperanza está en Cristo. Mi esperanza está en el Dios de la gloria. Y lo último, y ahora lo puedo vivir, tiene que llenarte. ¿Sabes que muchos de nosotros comenzamos a llenar nuestra vida de muchas cosas? De cosas que son pasajeras y son momentáneas. Y esperamos estar alegre a veces en una persona. Viste que a los jóvenes por ahí le decimos, cuando te cases vas a ver la felicidad. Y el tipo se casa y comienza a ser un infeliz. Pues claro, el gozo no estaba ahí. Nos equivocamos. El gozo está en Cristo, ¿o no? No, cuando tú tengas este trabajo, vas a ver. No, hermano. No ponga tu esperanza en esas cosas pasajeras. Tienes que poner la esperanza en el lugar correcto, que tiene que llenarte. ¿Sabes por qué? Porque una vida llena es producto de cuánto tú consumes de la palabra de Dios. ¿Sabes que una vida sin Biblia no tendrá motivo santo ni suficiente para gozarse? Te lo vuelvo a decir. Una vida sin Biblia no tendrá motivo suficiente. No lo tiene. Porque es que tu fe se fortalece por la palabra de Dios. Si no lees Biblia, no hay esperanza de gloria. Si no lees Biblia, el gozo tuyo va a ser pasajero, porque vas a comenzar a poner tu esperanza en cosas circunstanciales. Y Dios hoy nos demanda que podamos poner nuestra esperanza confiado en lo que voy leyendo de la palabra de Dios. Es lo que leímos en Juan capítulo 15, y versículo 11. Cristo le dice, tu palabra le es dado, por lo tanto, mi gozo tiene que estar en ellos. Fíjate capítulo 17 de Juan, veamos qué dice Cristo ahí en el capítulo 17 acerca de cómo la palabra tiene que llenar. Y Cristo acá va a enseñar nuevamente lo que enseñó en Juan 15, que el gozo no es un tema de circunstancia. Es un tema que tiene que ver con la palabra de Dios que va llenando tu vida. Capítulo 17 de Juan, versículo 13. Y ahí Cristo orando dice, ahora voy a ti, hablando al Padre. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas, y fíjate ahora qué maravilloso, para que estuvieran llenos de mi alegría. Cristo no le dice estén llenos de alegría, no, dice estén llenos de mi alegría. Y eso hoy Dios nos dice a nosotros también. ¿Quieres estar lleno de alegría? Bueno, llénate de la palabra de Dios. ¿Quieres disfrutar la circunstancia alegre? Llénate de la palabra de Dios. Y no te estoy hablando de reírte ante la circunstancia. Te estoy hablando de una sensación del alma que nadie la puede percibir, solamente tú. ¿Sabes que el gozo que Dios da no es una cuestión de que tú vas riéndote cuando pierdes un familiar? O cuando la economía está mal. No. O cuando estás enfermo. Lo que la Biblia te está enseñando es que es una sensación del alma que nadie puede imaginar. Es lo que Pablo dice, es un amor que tú vas experimentando que es sobrenatural y que tú no puedes llegar a dimensionar.
Porque experimente el amor de Dios que produce ese gozo cuando tú lees en la palabra de Dios que Cristo dijo: no se turbe tu corazón, confía en mí, que yo he vencido el mundo. Entonces Dios hoy día nos dice: vayamos a la palabra, volvamos a Cristo, para que nuestras vidas puedan expresar el gozo del Espíritu Santo. Por eso que cuando yo me doy cuenta que yo puedo vivir ahora ese gozo, es porque me despojo, me regocijo, exhibo realmente esa confianza y me lleno de la palabra de Dios. Pero fíjate que ya nos queda poquito para terminar. Y ahora quiero ir que vayamos a nosotros como miembros de la iglesia. Fíjate que dice Lucas capítulo 4, vamos a leer Lucas capítulo 4. Perdón, Lucas capítulo 24. Ahí en Lucas 24 está ese momento donde Cristo se despide de sus discípulos. Después vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero fíjate que dice Lucas 24, 52. Vamos a leer del 50. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. ¿Te das cuenta lo que ha pasado con los discípulos? Jesús se le había ido y ellos ya no pasaban por la experiencia de la tristeza que anteriormente habían pasado. Y ellos sabían que su perspectiva estaba en que Cristo habría de venir. Por lo tanto, iban adorando a Dios e iban gozándose y estaban juntos en el templo. Esto era lo que producía pensar en el Dios de la esperanza. Querían estar juntos. Ahora te hago una preguntita. Cuando tú comienzas a pensar en Cristo y en su venida, ¿te da ganas de venir a la iglesia o te da ganas de irte? ¿Qué pasa ahí? Sabes que si a lo mejor no estás considerando venir a la iglesia o asistir, no venir por venir, sino por venir porque te vas a encontrar con el Cristo resucitado junto a nuestros hermanos. Sabes que la alabanza tiene que ver con eso, ese gozo expresado en la alabanza comunitaria, porque adoramos a un Cristo resucitado que ha de venir. Por eso es importante que cuando venga y te congregues, sea martes, domingo, lunes, no importa el día, venimos con un mismo objetivo: adorar a Dios, regocijarnos en el Señor, adorarle. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la pregunta que tú me harías: Víctor, ¿qué tiene que ver esto con el gozo? Sí, yo también me la hice la pregunta. Pero sabes que hay algo que tenemos que entender. La iglesia, mientras esperaba el descenso del Espíritu Santo, estaban todas juntas confiando en esta promesa del Espíritu Santo, pero también atento al mandato que Dios le había dado. Pero la iglesia no podía iniciar su operatividad hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Sabe que la iglesia sin Espíritu Santo, cuando Cristo se fue, no iba a existir jamás? Porque para que ésta iniciase su actividad, necesariamente tenía que venir el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, como decíamos un martes, Hechos tiene una perspectiva bastante interesante. Entre las muchas que se plantean hay una que me encanta. Y es que en Hechos podemos ver a la iglesia mostrando al Cristo resucitado. La pregunta que se hacían muchos cuando veían a los discípulos: esto que hablan de Cristo, que ha resucitado, pero ¿dónde está Cristo? Era la pregunta. Pero si estos andaban con Él y Él fue muerto en la cruz, y ellos me hablan de una resurrección, ahora, ¿dónde está Cristo? ¿Cómo podían los discípulos y la iglesia de entonces responder a esa pregunta? Se la llegaron a preguntar. Ustedes hablan de un Cristo resucitado, pero ¿dónde está? ¿Sabe que para que la iglesia de aquel entonces y la iglesia de hoy día fuese
y avanzase en un mundo con el Evangelio, tenía que mostrar a Cristo. Y esto lo hacía el Espíritu Santo. Por eso Cristo dice que Él, en Juan, dice, Él tomará de lo mío, hablando del Espíritu Santo, y eso se lo hará saber. Todo en cuanto en la iglesia sucede, lo hace porque el Espíritu Santo lleva a la iglesia a Cristo, por medio de la palabra de Dios. Fíjate que hay 3 cualidades importantes de la tarea de la iglesia en esta tarea de evangelizar. Una tiene que ver con que el evangelio va acompañado por el testimonio de quienes los proclaman. Y esto no te estoy hablando de que tú digas, no, porque yo era esto y que Cristo me salvó y ahora soy esto. No. Estamos hablando de que esa palabra testigo que Cristo le dice es la palabra que después derivó en mártir. Es decir, cuando tú eres testigo de Cristo, tú tienes que estar dispuesto aún a morir por causa del evangelio. Tienes que estar dispuesto a ser avergonzado por causa del evangelio. Y esto los discípulos lo tenían muy en claro. Ellos sabían que lo que se venía para la iglesia tenía que ver con dar testimonio de ese Cristo resucitado y por lo tanto tenían que acompañarlo con sus propias vidas. Lo segundo tiene que ver con que el testimonio manifiesta a una persona, no experiencia, manifiesta a Cristo. ¿Te das cuenta de lo que la gente veía en los discípulos y en los creyentes? Y lo tercero tiene que ver con que el evangelio tiene que ser llevado a toda criatura. Ahora, ¿sabe que algo interesante de lo que nosotros hacemos como cristianos es que queremos hablarle a la gente de Cristo con una cara larga? No. Las personas tienen que ver que en nosotros hay una vida nueva. Que nosotros no aparentamos nada, sino que nosotros aparentamos el gozo del Señor. Que a pesar de las circunstancias, nosotros estamos confiados y gozosos en el Señor y por eso hablamos del Cristo vivo. Y esto es lo que la Biblia hoy nos desafía, que nosotros podamos ver que una iglesia con poder tiene que estar vinculada a Cristo. Tiene que el Espíritu Santo producir la vida de Cristo. Tiene que producir ese gozo en tu vida que solamente Dios puede dar. Dios le dijo y Cristo le dijo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Juan 17:17. Por lo tanto, la iglesia tenía que revelar a Cristo. Era su responsabilidad. Tenían que hablar de Cristo, mostrar a Cristo. Tenían que mostrar el fruto del Espíritu en su plenitud y tenían que mostrar ese gozo. Por eso cuando Pedro fue preso y llegó a la casa, Rode no sabía qué hacer de la alegría. No quería abrir ni siquiera la puerta de la alegría que Pedro había sido restaurado. Por eso las personas cuando eran sacadas de las mismas garras del infierno, las garras de Satanás, la gente se gozaba porque había personas liberadas por el poder del evangelio. Por eso cuando Pablo va a terminar su carrera en Hechos capítulo 20 dice que él se regocijaba de que estaba terminando bien la carrera que Dios había puesto por delante. Y por eso cuando recibían a Bernabé, los hermanos se gozaban y veían la gracia de Dios en personas que creían en Cristo. ¿Cómo no disfrutar de este gozo en comunidad? ¿Qué va a hacer, querida iglesia? ¿Estamos dispuestos realmente a que nuestro gozo sea visible y que las personas crean? Que cuando nos vean a nosotros puedan decir, estos son distintos. Estos son distintos. Porque ese gozo que hay en tu alma va mucho más allá de lo que esté pasando. Quiero terminar con una ilustración. Y es una historia de un hombre que comencé a buscar datos sobre esta persona y no aparece en internet. Porque claro, como este hombre era cristiano, no le van a dar muchas cosas. Pero presta atención a lo que te voy a estar leyendo. Un señor llamado George fue el violinista principal del teatro, de un teatro en Moscú. Era un músico talentoso y principal y cristiano comprometido. La noche del 21 de enero de 1935, la policía secreta lo arrestó y lo culpó de crímenes contra el Estado. Lo acusaron de testificar a otros activamente sobre su fe en Cristo. Su sentencia fue 5 años de trabajo forzoso en el campo de batalla, cerca de la frontera de Siria. Luego de haber cumplido casi 3 años de la condena, a su esposa e hija le permitieron viajar a visitarlo por primera vez y última vez. Un día antes a él de que vieran su familia, el director de la cárcel le ofreció una oportunidad increíble.
podría volver a su casa con su esposa e hija al día siguiente y retomar su trabajo en la orquesta. La única condición era que prometiera nunca volver a dar testimonio de su fe en Cristo o tener trato con cristianos. Esto era algo que él no podía hacer. Al día siguiente se le permitió otra corta visita con su esposa y su hija, pero no les pudo contar de la oferta ni de su rechazo, que le dejaron su corazón destrozado. Poco después lo trasladaron a un grupo de trabajo que hacía duros trabajos manuales. Sus manos, que una vez tocaron el violín tan magistralmente, estaban quebradas e hinchadas y nunca más volverían a producir música. En marzo de 1938, declarado culpable de dar testimonio de su fe en Jesús a sus compañeros reclusos, lo sentenciaron y lo ejecutaron en el pelotón de fusilamiento. Poco antes de su muerte, le confió a un amigo cristiano en el campo: mi querido hermano, no te aflijas. Cristo se ha acercado a mí. Está más cerca de lo que nunca había estado. Mi carne es débil, mi cuerpo está cansado, pero esto es solo un momento pasajero en el tiempo de la eternidad, que pronto se abrirá ante mí. Me han quitado la oportunidad de tocar el violín, pero mi querido y amado amigo, tú sabes, tú entiendes, no me pueden quitar la música que suena dentro de mi corazón. ¿Sabes? Mi deseo es que el Espíritu Santo produzca eso en tu vida. Que ninguna circunstancia pueda quitarte el gozo. No importa lo que pase. Que tu vida y la mía puedan permanecer firmes, manifestando el gozo del Espíritu, porque ahí está nuestra fortaleza.